¿Qué tal amigos? En el día de hoy nos llega un televisor LED de la marca LG, modelo 42LB550T. Es un televisor que nos ingresa, el cual no enciende. Entonces vamos a hacer una revisión y vamos a hacer un paso a paso. Quiero compartirles esta falla. No todas se recuperan. Tiene un problema en la PC de main. No todas se recuperan, pero vamos a explicar cómo las hemos recuperado, entonces para que la tengan en cuenta. Aquí lo destapamos, como muchos conocemos este televisor. Bien, es un televisor Full HD. Vamos a explicarles esta falla y el procedimiento con el cual la hemos reparado. No todas se recuperan, pero vamos a hacer el intento en este caso. Vamos a conectarlo. Conectamos a la energía acá al televisor. El televisor no prende ni siquiera el LED de standby. El LED de standby no enciende. Vamos a hacer unas mediciones sobre la PC de main. Recuerde, estamos haciendo este video porque esta falla ya la hemos encontrado varias veces en este tipo de tarjetas, ¿sí? Entonces es una falla, ahí lo tenemos conectado a corriente y vamos a encontrar los 3.3 de standby, los 12 voltios los encontramos, pero si miramos, bueno, acá me adelanté un poquitico, le quité el disipador al microprocesador, ¿sí? Encontramos este transistor, casi siempre lo encontramos abierto o lo encontramos en corto. Vamos a ver el transistor bien, que es el que nos ubicamos en el microprocesador. Es aquí el que está al costado. Es el de referencia Q2408. En este caso el transistor viene de tal manera que si lo tocamos está caliente. Está a una temperatura altísima ese transistor. Y lo vamos a medir. Vamos a medir acá un poquitico los voltajes. En un pin tiene 1.8 y en el otro pin 0.59. En la base del transistor 0.34 y está altísimo, o sea, no lo puedo tocar. Más si miramos, no sé si alcanzar a ver, no lo toco, sale humo del transistor. Vamos a retirar el transistor y vamos a medir los voltajes y vamos a hacer una prueba. Aquí por ejemplo, si hacemos prueba de encendido, ¿sí? El televisor no enciende, pensando que no hay testigo. En este momento el testigo del standby no está funcionando, ¿sí? No enciende. Vamos a retirar el transistor y vamos a seguir haciendo pruebas. Esto, ya retiramos el transistor. Vamos a conectarlo de nuevo a la energía del televisor. Vamos a mirar acá, el televisor encendió los LED de una vez. Aquí alcanzamos a ver por los lados que están encendidos. Vamos a mirar qué voltajes tenemos. En uno de los pines del transistor tenemos 3.3, en el otro tenemos 0 y en el otro pin 12. 1192. Miramos acá, el televisor ya encendió solo con quitar ese transistor. Ya encendió solo con quitar ese transistor. Pero ese transistor debe tener una función, ¿sí? Vamos a mirar por qué se estaba calentando y por qué al quitarlo nos arrancó. Debe haber una sección que esté con problemas del televisor, ¿sí? Entonces vamos a hacer otras medidas para continuar con el proceso de revisión.
Bueno, esta prueba que vamos a hacer acá, vamos a mirar continuidad. Si yo, un transistor es un switch. Si yo tengo en un pin 3.3, ¿sí? Asumo que ese pin del transistor puede ser la entrada, ¿sí? Y debo tener en otro pin un pulso de switcheo, ¿sí? Y debe tener en el otro pin ya la salida, ¿sí? Entonces, para mí asumo que en la entrada tengo 3.3 y ese transistor debería switchar y donde tenemos 0, sacarnos, enviar los 3.3 por esa salida. Entonces vamos a mirar, porque yo tengo 0 en esta que es la salida. Acá tengo 3.3 y acá tengo 12 voltios, que si vienen en una resistencia, estos 12 voltios, quiere decir que este es el pin de switcheo y debe pasar este voltaje, lo debo pasar para allá, ¿correcto? Entonces vamos a mirar aquí en la salida, vamos a mirar respecto a tierra, colocamos en continuidad, vamos a mirar la salida. Espero que lo vamos a colocar en continuidad, ahí está en continuidad. Ponemos en continuidad el multímetro, vamos a escucharlo, ahí lo van a escuchar en el video. Respecto a tierra, tenemos, para mí, tenemos un corto a la salida. ¿Por qué lo asumimos más que la salida? Porque tenemos unos condensadores que vamos a mirar acá. Tenemos unos condensadores que están marcando en corto. Por eso asumo que esta es la salida del transistor, ¿sí? Esta es la salida, independientemente que sea un FET, que sea un transistor NPN o PNP, ¿sí? Hay que tener en cuenta los condensadores, míralos, los tenemos en corto, ¿correcto? Pues vamos a levantar esos condensadores, puede ser un condensador de esos que esté en corto. Y a veces esos condensadores se pueden poner en corto. Este modelo, o sea, estamos haciendo paso a paso porque transmitiendo la experiencia que he tenido con este modelo, ¿sí? Levantamos los condensadores y volvemos a medir continuidad con respecto al pin de salida. Los condensadores están levantados, o sea que los condensadores no es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros hacemos un seguimiento, este es el pin de salida, o sea que estos 3.3 nos los va a pasar para acá. ¿Por qué se pone el transistor con alta temperatura? ¿Por qué se pone en corto a veces el transistor? ¿Por qué se abre también? ¿Sí? Es porque tenemos un corto a la salida, entonces él no soporta ese sobreconsumo y se explota, ¿sí? O entra en alta temperatura como el caso del que teníamos acá. Si yo hago un seguimiento, la pista de la salida entra como hacia el microprocesador, está debajo, ¿sí? Y también viene acá y llega acá a un pasamuro, porque esta tarjeta es sándwich, o sea, llevamos pistas por encima, por debajo y en medio. La verdad no sé cuántas capas, pero para el medio va, ¿sí? Entonces no sabemos para dónde más coge esa señal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a abrir la pista acá en este caso con un bisturí y abro la pista. Esta pista va hacia debajo del micro y va hasta por acá. Entonces, como ya la abrí, ¿qué vamos a medir? De nuevo, continuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa pista entra al micro y se abre, ya no vamos a tener continuidad acá a la salida, ya no tenemos en corto la salida, entonces el daño era el microprocesador. Y si continúa el daño, entonces el daño es para este lado. Continúa el corto, o sea que ya el corto, concluimos que no está acá dentro del microprocesador. Igualmente el microprocesador está encendiendo, sino el corto viene hacia acá y se pierde por acá. No sabemos para dónde va esa pista, no tenemos un plano, un PDF como tal de esta tarjeta. Entonces, y si lo tenemos, pues lo que yo estoy haciendo acá es una alternativa para cuando no lo tengamos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer, muchas de estas fallas es imposible porque a veces incluso hemos encontrado que el corto es entre las mismas pistas de la tarjeta internamente. Entonces vamos a utilizar algo que yo utilizo. Antes usaba una fuente
de buen amperaje que no se protegiera para hacer este trabajo. En este caso ya estamos implementando, son bancos de baterías. Aquí tengo dos baterías de muy buen amperaje. Mirar de qué voltaje es esta. ¿De qué voltaje es? Acá tenemos 1.2, dos baterías en paralelo de muy buen amperaje. Eso puede tener 2-3 amperios. Esta idea se sacan de los que están trabajando hoy en día con computador, con celulares. Esta técnica la usábamos antes y esta técnica la usamos nosotros en unas fallas, en unas formas de reparar algunas pantallas. También usamos esa técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos muy buen amperaje, vamos a inyectar ese voltaje. Se supone que tenemos 3.3. Podemos usar una fuente de 3.3 porque se supone que el transistor es un switch, o sea, los 3.3 los va a inyectar acá. Pero podemos usar, en este caso, vamos a usar 1.2. 1.2 voltios de buen amperaje. Vamos a mandar la batería acá a tierra y el positivo lo vamos a inyectar acá. ¿Sí? Eso que vamos a notar, algún calentamiento en alguna de las partes. Vamos a empezar a palpar que se está calentando del circuito. ¿Sí? A veces hay integrados que los termina de explotar porque ya estaban averiados y entonces ya podemos ir y cambiarlos. ¿Sí? A veces es un simple condensador o a veces es una pista que está haciendo corto con otra. De pronto el fabricante quedó muy cerca y genera arco. También hemos encontrado esos casos y se abre el corto de un momento a otro. ¿Sí? Vamos a hacer ese procedimiento. Entonces yo tengo un banco de baterías acá. Esos bancos de batería los pueden ir armando ustedes de 1.2, de 3.3, de 5 voltios, de 12 voltios para hacer todos estos trabajos. Sin embargo, hay 3.3, pero si yo inyecto 1.2, me va a mostrar la falla. Podemos determinar dónde está la falla. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente vamos a desconectar todo lo de la main, la vamos a dejar solita. Desconectamos la pantalla para no generar más daños. Desconectamos el teclado. Desconectamos todo. Sin embargo, vamos a volver a medir. Vamos a volver a colocar en continuidad porque no hicimos la prueba. ¿Qué tal? Algunas encontramos en algún televisor un módulo de Wi-Fi en corto y eso nos generaba una falla de esa. Vamos a mirar otra vez. No, el corto está definitivamente en la tarjeta. Volvamos a... Entonces, para esto también se utiliza una cámara térmica que es muy importante conseguirla. Estaba estos días por encargarme de una cámara térmica para poder hacer este tipo de trabajos, pero llegó la pandemia, entonces las cámaras térmicas subieron de precio. Una cámara profesional para este trabajo está como en 3 millones de pesos, pero habían unas que costaban 300.000 pesos que se le colocan a los smartphones, a los celulares, y podemos ver con una aplicación donde nos marca que es la zona que está calentando. Pero en estos momentos ya subieron, está como a 700 la que yo quería comprar, entonces vamos a esperar que bajen un poco porque la están utilizando para medir temperaturas en los centros comerciales y otros recintos donde hay mucha gente. Entonces por eso se incrementó el precio. Bueno, entonces acá tenemos ya nuestro banco de baterías, mini banco de baterías. Son dos baterías de buen amperaje, más o menos como de 2 amperios cada una. Tenemos 4 amperios en esas baterías. ¿Sí? Esas las podemos sacar de portátiles, reciclarlas o mandarlos a hacer. Entonces acá tenemos el voltaje. ¿Qué vamos a hacer? A la salida del transistor vamos a inyectar ese voltaje y vamos a empezar a palpar donde, como no tenemos la cámara térmica, entonces vamos a empezar a palpar donde se está calentando. A veces vemos salir humo de la pieza que está calentando,
pero muchas veces nos toca espalpar, ¿sí? Entonces vamos a tocar acá, a sostener. Ya tenemos pasando 1.2 con todo el amperaje ahí. Vamos a empezar a tocar, a ver si tocamos alguna parte que se calienta. Vamos a tener acá. Porque nada marca, o sea, marca en corto, pero no sabemos para dónde. Oh, este integrado se está calentando, muchachos. Este integrado tiene bastante calentamiento. Para que se den cuenta, vamos a aplicarle un poquitico de... Mire cómo se está derritiendo. Le acabo de aplicar algo de pasta de soldar. Mira cómo se derrite. Vean. Se derrite inmediatamente. Este integrado, esta prueba nos está indicando que este integrado está en corto. Y este integrado es integrado de switch de HDMI. Pero, bueno, no les hice la prueba antes, porque si vamos a mirar, normalmente pues eso lo descubrimos que los condensadores están en corto o algo lo que está alrededor, ¿sí? Vamos a hacer las medidas para que se den cuenta que es importante esta prueba, ¿sí? Igualmente, el sobreconsumo que hay ahí, altísimo, altísimo, altísimo. Vamos a, para que lo vean mejor, vamos a aplicar un poquitico de thinner. Aplicar un poquitico de thinner o alcohol, lo que tengan. Y vamos otra vez a hacer el proceso. Míralo. Mire cómo hierve el thinner. ¿Qué estoy haciendo? Inyectando 1.2 con 4 amperios. 1.2, 4 amperios. Mire. Ahora ya puedo ver la falla. Porque con el transistor, como él asume, o sea, se calienta o a veces se abre, pues no me deja calentar este integrado. Entonces ahí estamos viendo que la falla de esta tarjeta tuvo que haber sido por una de las entradas HDMI. Vamos a cambiar ese integrado. Ese integrado lo podemos reciclar o lo podemos, si alguna tienda de electrónica lo vende, pues lo podemos comprar y cambiar. Ahí estamos viendo. Esto es una técnica que también la usamos para reparar los COF. Cuando un COF está en corto, entonces lo que hacemos es inyectar voltaje, ¿sí? Quizás más amperaje que estos, a veces colocamos hasta 10 amperios hemos colocado, y en la entrada de uno de los voltajes de un COF, por lo general dentro de un transistor dentro de un integrado, perdón, siempre en la entrada de voltajes por lo general el fabricante coloca interno un diodo Zener. Si entran 5 voltios, coloca un Zener de 6 voltios como protección, y a veces ese Zener se pone en corto, ¿sí? Al nosotros hacer esta prueba, muchas veces lo que ese Zener se abre y el integrado queda trabajando, ¿sí? A ver, que se reparan integrados de esta manera, de este método, se pueden reparar integrados, lo hemos hecho, hemos reparado de algunas pantallas con este método. Entonces, una herramienta importante que se nos ha vuelto a nosotros en este momento en el taller es tener bancos de baterías o una fuente de buen amperaje, no una fuente switchada. Tenemos que volver a tener una fuente de un transformador, de puentes rectificadores, de buenos filtros. Y yo tengo una que fabriqué, que es con transistores de moneda a la salida. El M317, transistores de moneda a la salida que aguantan buen amperaje, bien disipados, y eso no funciona. Sin embargo, de vez en cuando se me queman los transistores. Entonces ahorita estoy cambiando por hacer bancos de batería. Así como tengo este banco de batería, con este puedo trabajar. Nomás con este 1.2 puedo trabajar cuando tengamos problemas en caídas de voltaje de 1.2, de 3.3, de 5 voltios, ya de 12. Sí es mejor colocarle mínimo unos 5 o unos 5 voltios con buen amperaje, ¿sí? Este amperaje, hay que doblarlo, ¿sí? Esta batería la tengo así con este amperaje porque lo estoy usando para, bueno, una herramienta que estoy fabricando para reparar pantallas, que después, si la evoluciono,
les estaré contando de qué se trata. Pero por eso la tengo así pequeña, hasta 4 amperios. Les recomiendo que armen su banco de baterías para que lo puedan utilizar. Miren, acá nosotros no podemos saber si, porque es integrado, no nos marca en corto para nada, ¿sí? Pongamos acá en continuidad y vamos a revisar a ver que tenemos varios condensadores. Tenemos una toma cerquita. Tenemos varios condensadores, vamos a ver si nos marca en corto. No. 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 Aquí hay otro. No. Ahí nada nos está marcando en corto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos si esto está malo? Muy difícil. Muy difícil. Entonces, hacemos seguimiento de la pista o del circuito que está en corto, como era acá. ¿Sí? Y aquí igualmente debe estar en corto. No se alcanzó a abrir. Si usamos más amperaje, puede volar el integrado y abrirse, ¿sí? Y abrir el corto. Vamos a retirar ese integrado, a retirarlo. Ya venimos y miramos acá a ver si tenemos ese corto, ¿correcto? Vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo con la máquina de aire caliente. Y lo retiramos. Por acá a un lado. Lo vamos a hacer, vamos a mirar la continuidad de la salida del transistor. Continuidad, referente a tierra, la salida del transistor, se fue el corto. Tenemos en continuidad, se fue el corto la salida del transistor. ¿Qué vamos a hacer ahora? A instalar el transistor. Paso siguiente, instalar transistor. Yo lo tengo por acá. Siempre los retiro, los pego con una cinta en una parte del chasis para que no se me vayan a perder. Vamos a instalarlo. Hay que reconstruir la pista que abrimos también. Aquí está. Listo. Entonces acá ya instalamos, conectamos los condensadores que además habían desconectado y reconstruimos la pista, montamos el transistor, conectamos toda nuestra tarjeta, alistamos nuestro multímetro de voltaje de DC, nuestro voltaje DC, perdón. Conectamos nuestra tarjeta, que ya la vemos por acá, prendió LEDs, o sea, ya encendió. Vamos a tomar los voltajes, a ver qué pasó con el transistor. Nos arriesgamos a tocarlo a ver si nos quemamos. No nos quemamos, está frío. Miramos acá cuánto tenemos. No hemos hablado qué tipo de transistor es, pero los transistores se comportan de la misma manera. Es un switch. Aquí tenemos un switch, una entrada, una salida y un puerto de habilitación, ¿correcto? Entonces tenemos uno de entrada que es 3.3, que nos está habilitando 8 voltios, el que nos está llegando el pulso para que active
la llavecita que estamos haciendo. Acá tenemos una llave ya más avanzada, no es un switch normal, sino ya es una llave transistorizada, una entrada, nos lleva un pulso, y que tenemos la salida 3.3 voltios. Señores, esto es electrónica, se comporta igual, un switch igual, no necesitamos saber qué transistor es, no, o sea, miramos si es bueno, podemos saber si es un FET, o sea, si está dañado, pues ya buscamos una referencia de las mismas, o buscamos unas con iguales características. Si no lo tenemos, no tenemos el manual, buscamos por allá otra tarjeta que tenga mi transistorcito, lo medimos ese transistor, si es un FET o un NPN, un PNP, buscamos un switch en otra tarjeta también que no haga la misma función, y acá lo solucionamos. Vea, en ese caso no se había dañado, se estaba sobrecalentando. Hicimos todas las pruebas para hacer el seguimiento y está dañado nuestro integrado de HDMI. Entonces, en este momento estoy haciendo el video, no tengo el integrado acá. Ya mañana lo conseguiré, lo instalaré y vamos a ver. Pero por lo general es solamente eso. Entonces, este transistor lo hemos encontrado muchas veces dañado y hemos encontrado esa parte dañada. Este método de reparación lo pueden usar en diferentes zonas, en las fuentes, en muchas de estas tarjetas que vienen multicapas, que no sabemos para dónde va. Este método no funciona, lo hemos hecho también acá. Voy a presentar la oportunidad de hacerlo, que hemos encontrado el integrado dentro del selector en corto, y miramos que hacemos esta misma técnica y comienza a echar humo dentro del selector, y es porque hubo una descarga por acá también, en este caso fue por HDMI. Entonces ahí ya tenemos el integrado. Es una solución más. Tenemos el televisor encendido, vamos a mirar a ver cómo nos está dando la imagen. En este momento no debemos de tener entradas HDMI por lo que nos falta el integrado. Ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Ahora acá algo de menú. No le tengo imagen en este momento, pero vean, el menú está funcionando. Perfecto. Vamos a apagarlo. Vamos a apagar el televisor. Apaga. Tenemos el piloto standby, que no lo teníamos inicialmente. Ahí está rojito. Ahí está rojito. Vamos a prenderlo. Parpadeando. Ya encendió. Ya encendió el televisor. Listo. Entonces esto es una reparación más. Acabamos de aprender una técnica. Muchos de pronto ya la han hecho. Los que no la han hecho, espero que les sirva. Aplíquenla. Son métodos de reparación. Busquemos a no cambiar tarjetas. Es lo que yo estoy buscando. A mí me gusta que al centro de servicio tenga más utilidad, y aquí de esta manera tenemos más utilidad y no estar comprar una tarjeta que si no la tenemos de televisores chatarrizados, nos toca ir a conseguirla. Una tarjeta de estas 150.000 pesos. Un componente de esto lo vamos a sacar de otra tarjeta dañada, ¿sí? Y entonces el material lo podemos tener ahí debajo de una mesa, de donde tenemos las tarjetas que hemos cambiado. Allá está el material para solucionar. Solamente nos falta las técnicas y una pequeña inversión que también la podemos tener ahí por ahí en baterías de algunos equipos, los portátiles, las baterías de los portátiles. Desarme una batería portátil y traigo baterías similares a esto, y con eso pueden hacer su banco de baterías. 1.2 voltios, 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios. Si no tiene el voltaje, por ejemplo acá teníamos 3.3, lo ideal es colocar una de 3.3. Lo hice con una de 1.2 voltios y me funciona de igual manera. Si no quiere que estalle el componente y de pronto nos borre la referencia, pues usamos menos voltaje, ¿sí? No tan amperaje tan arriba. Yo puedo meter 10 amperios y el integrado lo va a volar, lo va a estallar, ¿sí? O las pistas las puede quemar, pero con estos 4 amperios está bien. Muchas gracias, espero que les sirva. Hasta la próxima.